La obra El entierro de la sardina del artista español Francisco de Goya es una pintura romántica más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos sobre ella. El entierro de la sardina, pintado por Francisco de Goya, forma parte de una serie de cuadros que retratan costumbres españolas, pero se distancia tanto de los temas como de la estética rococó y neoclásica que caracterizan sus cartones para tapices. La obra refleja una tradición carnavalesca que marca el cierre de las festividades del carnaval, un periodo donde los valores establecidos se invierten, prevalecen los impulsos primarios, el pueblo toma protagonismo sobre las instituciones y el caos domina sobre el orden. Aunque el cuadro pertenece a un conjunto de obras que representan escenas de la vida cotidiana española, originalmente tenía un carácter subversivo hacia la religión católica. En su primera versión, el estandarte central mostraba la palabra mortus sobre una forma indefinida, posiblemente una sardina. Sin embargo, esta referencia fue sustituida por una máscara grotesca que sonríe, vinculándose con la actitud festiva y carnavalesca de los personajes que bailan y llevan máscaras en la obra. A pesar de esta modificación, ciertos elementos satíricos permanecen. Por ejemplo, el hombre que baila a la derecha parece vestir un hábito de fraile, lo que podría interpretarse como una burla al clero. Asimismo, las dos mujeres que ocupan el centro, aunque en la versión original eran monjas, en la pintura final son jóvenes con maquillaje fantasioso que actúa como máscara. El foco de la obra, por tanto, se desplaza de la crítica religiosa hacia la celebración del baile, la risa y la fiesta popular como protagonistas centrales. El cuadro también incluye figuras que refuerzan el tono grotesco y carnavalesco. Un personaje a la izquierda, disfrazado de jaque o soldado del siglo XVII, sostiene una pica que apunta hacia una de las mujeres, aludiendo al desenfreno y a los instintos liberados durante estas festividades. De esta manera, Goya representa las dos instituciones clave en la configuración de la sátira popular: el ejército como símbolo de la fuerza y la iglesia como representante de la moral. En términos compositivos, El entierro de la sardina comparte similitudes con otros cuadros de la serie, como Corrida de toros en un pueblo. Ambas obras utilizan un óvalo iluminado alrededor del cual se agrupan los espectadores, aunque en este caso el público también forma parte de la celebración y lleva máscaras. Sin embargo, esta pintura se distingue por su predominio de la luz y la alegría sobre la sombra y el drama, en contraste con obras como Casa de Locos y Auto de Fe de la Inquisición, que emplean paletas cromáticas más limitadas y abordan temas sombríos. La obra celebra la vitalidad y alegría del pueblo, diferenciándose de las representaciones macabras de los desastres de la guerra o la inminente tragedia de la serie Tauromaquia. En contraste con escenas de sufrimiento, Autos de Fe o Los Flagelantes, aquí las clases populares se muestran libres, expresándose sin restricciones y disfrutando de un momento de alegría y despreocupación. Este cuadro retrata un mundo feliz, aunque efímero, donde las leyes, instituciones y restricciones de la autoridad quedan suspendidas, permitiendo al pueblo dar rienda suelta a sus deseos vitales sin consideraciones morales. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El entierro de la sardina data del año 1814 a 1816. Su autor es Francisco de Goya. La técnica óleo sobre tabla. Su estilo romanticismo. Tiene una medida de 82 por 60 centímetros y se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, España. Coméntanos tu opinión sobre esta pintura de Francisco de Goya. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.